arquitectura de resistencia matérica que moviliza y transforma el paisaje, el territorio y la historia. Este ciclo de conversaciones es un espacio abierto al público para analizar distintas experiencias en relación a las instituciones y al arte contemporáneo. El encuentro reflexiona sobre los inicios y el surgimiento del CAC, una conversación en torno a las instituciones y las prácticas instituyentes en el arte y cómo emergen en nuestro contexto, así como el presente para el porvenir de los museos y el patrimonio cultural frente a la crisis sanitaria y económica que estamos atravesando. Las charlas en las que a continuación estaremos estos 2 días abordarán la creación del proyecto institucional, así como los enfoques de investigación, curaduría, museología educativa, mediación comunitaria y gestión pública de la cultura que se plantearon desde aquellos momentos. El día de hoy contamos con la presencia de Adriana Coloma, directora ejecutiva de la Fundación Museos de la Ciudad, Eduardo Carrera, coordinador del Centro de Arte Contemporáneo, y nuestras panelistas Lupe Álvarez, Rosa Gijón y Ana Rodríguez. A continuación, le cedo la palabra a Adriana Coloma. Muchísimas gracias, Pamela. Estimada Lupe Álvarez, Rosa Gijón, Ana Rodríguez y Eduardo Carrera, además de todas y todos que nos están acompañando por vía del Zoom, de esta manera virtual, a este primer encuentro para reflexionar sobre los 10 años del CAC. Quería hacer extensiva el agradecimiento desde la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, de la Secretaría de Cultura y de la Fundación Museos de la Ciudad, el tenerlas hoy aquí presentes. Para mí, acompañar este momento histórico ha significado un recordar, un reflexionar y repensar las prácticas que hasta ahora, más que nunca, son necesarias de nombrar, ¿no? Cumplir 10 años en el momento actual de pandemia y crisis económica, en que se cuestiona largamente la institucionalidad y el rol de estos espacios, significa volver a sus inicios y pensar qué soñábamos y qué se ha logrado. Por eso, para mí es un placer tener las invitadas que tenemos el día de hoy y poder reflexionar todos estos cuestionamientos. Creo que han sido un referente en su trayectoria y también en el trabajo ligado a la institucionalidad y principalmente al Centro de Arte Contemporáneo. Simplemente darles la bienvenida y agradecerles su presencia. Gracias. Gracias, Adri. A continuación, le doy la palabra a Eduardo Carrera. Gracias, Pamela. Gracias, Adriana. Gracias, Lupe. Gracias, Ana. Gracias, Rosa, por acompañarnos. Buenas tardes con todas, todos y todos los que nos acompañan en esta tarde. Este mes de junio celebramos los 10 años del CAC como parte de la Fundación Museos y lo hacemos con varias actividades que se enmarcan en nuestra agenda. Una de las actividades es este conversatorio en el que hemos invitado a 6 curadoras, artistas, educadoras y gestoras culturales para reflexionar sobre los inicios del CAC. Se trata de identificar esos gestos, erupciones que generan un cimiento para las prácticas institucionales en arte contemporáneo. En esta primera sesión, como mencionamos, tenemos a Lupe Álvarez, Ana Rodríguez y Rosa Gijón. El día de mañana tendremos a Ana María Armijo, Susan Rocha y Ana Rosa Valdés. Y nos pareció importante conversar sobre estos inicios, ya que a 10 años y en una pandemia es necesario identificar las potencialidades con las que la institución arrancó. El día jueves inauguramos una exhibición que reúne el archivo gráfico del CAC 2011-2021, imágenes sobre las exposiciones, actividades educativas, encuentros, publicaciones. Se trata de poner en valor el trabajo que se ha realizado por parte de todos los equipos de curadores, educadores, mediadores, diseñadores, museógrafos, comunicadoras, y también para que el público pueda acceder a una memoria de la institución y reconocerla como una de las primeras instituciones públicas dedicadas al arte contemporáneo en el país. Agradecerles a la participación a nuestras invitadas, a la comunidad artística y a nuestro público visitante, vecinos, quienes activan este lugar con contenidos y experiencias que transforman nuestra forma de mirar el mundo desde el 2011.
Quería mencionar el trabajo y las coordinaciones y a los equipos de Ana Rodríguez, Pedro Cajigal, Karen Solórzano, Rosa Gijón, Paulina León, León Sierra, Belén Santillán, Wilson Ruiz. Agradecerles al equipo técnico que actualmente trabaja en el CAC, equipo de seguridad y de mantenimiento que nos acompaña en este periodo de reapertura después de 6 meses de cierre del edificio, al público y a los trabajadores. Muchas gracias. Los dejo con Pamela Pazmiño, responsable del área de gestión cultural, quien realizará la presentación y moderará este encuentro. Muchas gracias a todas y bienvenidas. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a continuar entonces, empezar con este ciclo de pequeñas conferencias que hemos programado para ustedes. Y vamos a comenzar con Lupe Álvarez. Si me permite, Lupe, voy a leer este extracto de su biografía antes de que pueda empezar. Lupe Álvarez es curadora, investigadora y crítica del arte, profesora de estética y semiótica y museología. Fue profesora de estética y crítica del arte en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Ha ejercido la docencia en varias universidades del Ecuador y funge como crítica del arte y curadora independiente. Es fundadora del ITAE, el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, y ha ocupado también el cargo de directora del Departamento de Investigaciones en esa institución. Actualmente es profesora de la UArtes y pertenece también al comité curatorial del nuevo Premio Mariano Aguilera. A continuación, su intervención tiene el nombre de ¿Cuán importante es una institución en el arte contemporáneo para una escena artística? A nuestro público que está presente, tenemos activo nuestro chat en caso de que surgieran preguntas que quisieran hacer en el lapso del tiempo que tienen nuestras participantes para exponer. Lupe, le doy la palabra, bienvenida. Lupe, si podemos activar el micrófono. Gracias. Perdón, que no sabía que tenía que activar el micrófono. Bueno, decía que muchas gracias a todas las personas que coordinan a este evento. He tenido una relación, si no de labor directa con el CAC, de permanente vínculo con esta institución que celebro. Celebro porque precisamente una de las características fundamentales de nuestro medio artístico en general, no solamente en Quito, sino en toda la escena de arte del país, ha sido la fragilidad de nuestras instituciones. La casi imposibilidad de que un proyecto de arte contemporáneo, con todos los desafíos que lleva, con todas las maneras en las que debe sostener permanentemente un debate acerca de las condiciones en las que se produce el arte contemporáneo, acerca de cómo se construyen los valores en arte contemporáneo dentro de una escena, con las características de una escena, con las dinámicas del propio campo cultural. Yo creo que siempre eso en Ecuador ha sido una tarea de titanes. Voy a hacer un periplo un pequeño periplo por una experiencia personal que creo que es relevante en este caso. Cuando llegué a Ecuador en 1996, invitada por el CEAC, de la cual María Rosa Gijón, que había sido mi alumna en Cuba, me había hecho un importante puente. Una de las cuestiones que detecté rápidamente era un malestar de la comunidad artística que trataba de romper, digamos, las limitaciones en las concepciones que existían sobre el arte, que trataban de crear más allá de los cauces disciplinares o más allá de pedagogías tradicionales o más allá de los esquemas institucionales de salones, etcétera, que existían en el país. Ese malestar, que era un malestar afortunadamente productivo, proactivo,
colectivo. El SEAC daba cuenta de eso entonces con una escena incipiente de arte contemporáneo que luchaba de alguna manera por tener una presencia, por construir sus propios valores, por asentar sus propias pautas, pedía a gritos la existencia de canales para poner en valor esas prácticas que entonces eran completamente emergentes. Nosotros sabemos que en la retícula institucional del país, del segundo lustro de los 90, donde la mayoría de los estudiosos de la escena local sitúan, digamos, la emergencia, la eclosión de ese campo de prácticas indefinido o carente de especificidad, pero buscando precisamente nuevos significados, nuevos medios, nuevos canales, nuevas institucionalidades, esas prácticas que se sitúan en el segundo lustro de los 90, no tenían por dónde salir. El esquema de salones era un esquema de prácticas básicamente disciplinares, los esquemas pedagógicos igual, los esquemas de promoción y discurso que se producían en torno a esas prácticas eran también discursos que se basaban en ese digamos, en ese vocabulario impresionista, apreciativo, que no dotaba a las prácticas artísticas de una contundencia más allá de la valoración de la obra como un evento final, como un evento hecho, realizado del artista, en ese sentido de la tradición romántica, del sujeto metaespecial y de un público expectante. Esos esquemas eran esquemas que estaban sumamente vigentes, no solamente en la institucionalidad artística, sino en el consciente, en el inconsciente estético de esa época. Desafortunadamente, el proyecto del MAC de Guayaquil, que comenzó a gestarse en 1999, fue un proyecto que, como ustedes saben, trató de generar una plataforma sostenible, no solamente de arte contemporáneo, para darle valor, sentido, y para desarrollar todos los elementos que necesita el arte contemporáneo para ser puesto en valor: curaduría, crítica especializada, procesos de mediación, procesos pedagógicos, procesos de difusión especiales que el arte contemporáneo lleva. Sin embargo, como ustedes saben, el proyecto sostenible del MAC, con un programa de prácticas curatoriales, con una plataforma de inserción del arte en la esfera pública, que llegó a realizar ataque de alas, con una reinvención del aparato teórico de penetración en las colecciones modernas a partir de las primeras muestras que se inauguraron en el MAC. Fue un proyecto, digamos, abortado, pues como proyecto sostenible abortó. En ese sentido, el CAC, fundado en el 2011, vino a ser una respuesta a ese clamor de una escena que ya a principios del siglo XXI tenía, digamos, una fuerza. Se había presionado suficientemente en la Bienal, como ustedes saben, la Bienal de Cuenca, el único evento en el cual se tenía la oportunidad de tener una referencia, una familiaridad con prácticas artísticas contemporáneas. La Bienal había movido un poco sus goznes de las prácticas tradicionales, pero no suficientemente. Y el CAC en el 2011, quizás a unos 10 años aproximadamente de una, digamos, de una escena de arte contemporáneo, vino a
proyectarse ya con un equipo de profesionales formados, con una mentalidad acorde a las exigencias de estas nuevas prácticas. Yo insisto en el concepto de prácticas artísticas como un concepto que se aviene perfectamente con la fundación del CAC. Como ustedes saben, uno de los quiebres fundamentales del pensamiento sobre el arte que está, digamos, involucrado con ese campo inespecífico que el arte contemporáneo es precisamente deslindar esa idea de la obra, del artista, como entidades únicas, autosuficientes, como entidades que son o que ocupan los núcleos fundamentales de un discurso sobre el arte, e irse precisamente a encontrar en una práctica muchísimo más plural, colaborativa, que involucra elementos de dentro y fuera del mundo del arte y que genera, digamos, un proceso, para usar la misma metáfora que se usó aquí, tectónico, o sea, de transformaciones materiales, históricas. Y yo creo que eso ocupó el CAC. Vino a llenar ese profundo hoyo. Si hablo de mi experiencia personal con el CAC, porque creo que tenemos muy poco tiempo para dar una conferencia de cuánto ha podido, a pesar de esa fragilidad que padecen todas nuestras instituciones, cuánto ha podido hacer el CAC en familiarizar a un mundo del arte con muy pocas oportunidades de relacionarse con referentes internacionales, con muy pocas posibilidades de pensarse en relación con otras instituciones de arte contemporáneo de la región, con muy pocas posibilidades de desarrollar programas sustentables de carácter pedagógico, de mediación, curatoriales, con exposiciones de trayectorias relevantes dentro del arte contemporáneo local. Eso, señores, es un esfuerzo titánico que yo lo he vivido. Por ejemplo, la voluntad permanente del CAC, y aquí voy a hablar de mi experiencia personal porque tengo la virtud de compartir aquí hoy, mañana, pasado, con protagonistas de esta gestión, que imagino que hablarán desde sus propias experiencias, pero yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de participar en algunos de los procesos que considero más de avanzada, más instituyentes en el sentido del arte contemporáneo en el CAC. Por ejemplo, di 2 cursos en el CAC, en rigor 3, que me parece que han sido los mejores cursos que he dado también en otros lugares de América Latina, pero que fueron cursos que venían también a acompañar una experiencia pedagógica formal que todavía tampoco tenía suficientemente engrasadas sus posibilidades conceptuales para formar a artistas, gestores, curadores, personas que produjeran un discurso acorde con estas nuevas prácticas. Di curso de teoría de introducción a la teoría del arte, curso de curaduría, curso de teoría de la cultura, el proceso de cambio del Mariano Aguilera, que no voy a hablar de él porque aquí va a estar personas que lo van a representar mucho mejor que yo, pero esa oportunidad conceptualmente clara de pasar de un proceso mucho más afiliado con las prácticas de pensar la obra como un acto definitivo, a darle un protagonismo a los procesos curatoriales, a los procesos de investigación, a los procesos de familiarización para crear nuevas audiencias, no para crear nuevos públicos, sino nuevas audiencias, nuevas personas con capacidad y resonancia para recibir de una manera propia, así como dice Rancière, de manera emancipada, a partir de la construcción de una experiencia propia,
que es lo que cataliza los procesos de mediación, ese tipo de práctica. Creo que, por ejemplo, mi experiencia en el comité técnico y en la organización y en los procesos curatoriales permanentes durante un año de procesos artísticos relevantes del arte emergente del país son suficientemente o fueron suficientemente enriquecedores precisamente porque permitieron al interior del proceso no solamente plantearse un protocolo fijo, sino generar prácticas, hacer que las prácticas produjeran en la misma manera que se hacían sus propios discursos. No tengo 3 minutos más, no, 3 minutos, sí, 3 minutos más voy a decir algunas cosas que me parecen relevantes. Tengo muchísimas cosas que decir, perdonen que el tiempo es tan poco. Yo creo que sobre esto se podría estar hablando, yo podría estar hablando algunas horas, pero bueno, de todas maneras felicito este momento, pero sí quiero decir sobre el futuro del CAC algunas palabras. Creo que hay un reto, hay un desafío muy importante para el Centro de Arte Contemporáneo de Quito en este momento, en el cual todas las instituciones han sido gravemente afectadas desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de las capacidades de promover con todo lo que va procesos de producción artística que tanto se necesitan en el país, porque tenemos muy pocas instituciones que admiten los desafíos metodológicos que el arte contemporáneo conlleva y que abrigan, que cobijan procesos de producción complejos, procesos de producción no individuales, procesos de producción que conllevan desarrollos con campos de trabajo, de conocimiento y de prácticas que no son exclusivamente del mundo del arte. Y creo que el CAC en ese sentido tiene que reflexionar, que jugar ese papel reflexivo permanente para potenciar algunos procesos. Yo los nombraría de la siguiente manera. Permítanme que me coja a lo mejor un minuto más. Los nombraría de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a retomar poco a poco las prácticas presenciales, pero las prácticas presenciales que son imprescindibles en el mundo del arte para recuperar ese contacto fenomenológico sensible que el arte necesita, tampoco pueden ser pensadas de manera tradicional. O sea, ya evidentemente el modelo de mega exposición, el modelo de grandes despliegues museográficos van a ser, tenemos que pensarnos así, va a ser cada vez menos posible. Y eso nos implica o nos combina a ser más creativos, a generar procesos pequeños, sostenibles, procesos permanentes de interlocución con los actores artísticos para que pueda haber pequeños despliegues permanentes con museografías y museologías creativas que permitan un habitar constante del CAC, con énfasis conceptuales diversos. Eso lo podríamos desarrollar en el sentido de pensarlo, pero se lo propongo al CAC como algo interesante. Segundo punto, que yo pienso que para el futuro del CAC sería imprescindible, pensarse seriamente los procesos de virtualización. La virtualización se va a quedar con nosotros, no se va a ir. Y efectivamente, como han dicho muchas personas, no se puede pensar la virtualización como un simple traslado de contenidos a el ámbito virtual. Hay que pensar la virtualización como un nuevo lenguaje, como un lenguaje que permite, en el sentido del arte contemporáneo, que una de sus características fundamentales es tener las posibilidades de pensarse en un ámbito de desmaterialización. Esa desmaterialización es algo que podemos capitalizar en un sentido de
bombardeo de información, búsquedas de presentaciones creativas virtualizadas, con cada vez posibilidades de profundizar más en los vínculos que las prácticas artísticas generan con otros ámbitos de conocimiento, saber, gestión. Y creo que también el CAC tiene que irse pensando algo que estuvimos en el CAC mismo y participé, y fue uno de los eventos, digamos, más mejores que creo que participé en la larga trayectoria del CAC, es que pensarse seriamente el coleccionismo. No existen colecciones de arte contemporáneo institucionales en el país. Esto es un gran debate. No lo estoy diciendo como algo que se puede resolver en un medio artístico que tiene todavía carencia de aquellos ámbitos que justo Pastor Mellado dejó célebremente plasmados como ámbitos absolutamente necesarios para el arte contemporáneo: academia, archivos, centros de producción de arte contemporáneo. Yo creo que el CAC tiene que plantearse un proceso, sino de ir generando poco a poco un mecanismo creativo de accionar sobre las colecciones de arte contemporáneo del país, capitalizar el conocimiento sobre esas colecciones, difundirlas. No tiene necesariamente que articularse, eso lo hablamos en ese evento fabuloso que hubo sobre coleccionismo en el CAC. No tiene que armar, sabemos que las condiciones materiales para armarse una colección en un contexto donde hay poca historia del arte, poca historización, donde la crítica todavía no es un mecanismo suficientemente contundente para, a partir de sus maneras de discursar, producir valor, o sea, instaurar las pautas de valoración puntuales que la diversidad del arte contemporáneo tiene. Es muy difícil crear una colección de arte contemporáneo, pero sí es un sueño importante que tuvimos en el MAC, crear una relación activa con las colecciones de arte contemporáneo existentes, investigarlas, generar una visibilidad, generar un proceso de colaboración con esos coleccionistas incipientes, generar un proceso de un ámbito de intercambio de saberes con esas colecciones, y también con colecciones internacionales muy importantes en las cuales ya nuestros artistas están. Ese proceso es un reto, es un desafío. Yo creo que en términos de la virtualización, esta virtualización que yo concibo como la creación de un lenguaje virtual para el arte contemporáneo, no de una virtualización de los contenidos que ya existen, yo creo que es un reto, que es un desafío. Ya no voy a coger más minutos, Pamela, perdóname, creo que me he tomado 4 minutos, y bueno, les agradezco muchísimo esta oportunidad y espero que podamos salir todas y todos enriquecidísimos de ella. Gracias. Muchas gracias, Lupe, por tu intervención. Bueno, yo les comentaba un poco lo del tiempo, pero al final tenemos reservado un tiempo también para continuar el debate, la discusión, y recordarles también a nuestro público ahora mismo que tenemos activado el chat, entonces si surgen preguntas o comentarios durante las exposiciones, los pueden hacer. A continuación le voy a dar la palabra a Rosa Gijón. Si me permites, Rosa, leer tu biografía. Rosa vive y trabaja entre Roma y Quito, es artista visual y activista. Su recorrido creativo se desarrolla en torno a las temáticas de la movilidad humana, territorios, paisajes y desplazamientos, con el trabajo junto a comunidades de base y colectivos, sobre todo colectivos socially engaged art. Desde noviembre del 2013 a marzo del 2015 fue coordinadora del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, y como coordinadora se ocupó de la investigación, educación no formal en el arte, la promoción cultural, la gestión del presupuesto, la programación anual, las relaciones interinstitucionales, el posicionamiento del arte contemporáneo ecuatoriano en la región andina y Latinoamérica. Su intervención del día de hoy tiene el nombre de CAC Edificio sin Museo, un espacio de mediación. Te doy la palabra, Rosa.
Bueno, hola con todos y todas. Primero que nada, festejarle al CAC es un honor y una alegría, porque creo que todos le tenemos así como en el corazón a este proyecto, a este espacio que nos ha puesto miles de retos siempre adelante, todos los que hemos estado o pasado por él, y además hacerlo junto con ustedes, con la Lupe, con la Ana, con el Edu, con la Adri, no, con todos los que fuimos, con la Ana María, la gente que nos está oyendo, es como darse cuenta de que este ha sido un proyecto colectivo, de que ha sido una comunalidad que hemos construido juntos, y que yo no puedo dejar de tener un poco el vicio de lo de la PA me decía. Claro que ese currículum está así como eh, súper atrasado, pero bueno, no importa, porque mientras tanto ya pasaron 6 años desde que estuve en el CAC, y son un montón de años, y me ha tocado estar en experimentos o en instituciones mucho más burocráticas que el CAC. Les cuento que sí hay 6 años, 5 años casi en una institución que se ocupa de 20 países de América Latina, y que es como también tratar de poner en perspectiva lo que es el CAC, y entender que América Latina tiene unas desigualdades y tiene unas velocidades muy diferentes de país a país, y que eso también es un reto que tenemos, ¿no? Entonces, eso de poder festejar juntos me parece que es como la primera cosa que quería yo decir. ¿Por qué les llamé un museo sin edificio a esta intervención que quise hacer? Que obviamente no será ni académica ni mucho menos teórica, pero sí me gustaba la idea de poder recoger lo que Jonas Friedman, el arquitecto húngaro Jonas Friedman, se inventó, ¿no? Esto de la arquitectura sin edificio. Él decía que una exhibición, más que una muestra de obras de arte, es la representación o la presentación de una civilización, a pesar de que yo tengo problemas con la palabra civilización. Y lo plantea como un experimento, una exposición que fuera realizada afuera del edificio, curada por la comunidad, y que se presentara en unas estructuras irregulares e improvisadas, ¿no? Él hacía estos aros en unos materiales que fueran sostenibles, y que mucha gente siempre creyó que eran esculturas, y en realidad era su propuesta para abatir o para tirar abajo la idea de adentro y afuera, ¿no? Que yo creo que es una de las grandes preguntas que se hacen los museos y que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Friedman también decía que la prioridad no es el contenedor, sino el contenido, y proponiendo estos módulos, quería plantear también la posibilidad de moverlos por varios lugares. Planteaba también la urbanística o el urbanismo como una posibilidad también para generar relaciones no solamente entre las ciudades y entre los edificios de la ciudad y entre las vías que se recorren una ciudad, sino también para generar unas relaciones entre los usuarios de la cultura y del arte. Nosotros con la Ana María nos dedicamos a una época también a hablar de este nomadismo del museo, ¿no? De pensar finalmente un museo sin un edificio. Porque nos invita de alguna manera Friedman a que el individuo sea quien piense y actúe por sí mismo en cada una de los contenidos que se proponen dentro de los museos. Entonces yo siempre me dio como esta intuición de que el CAC es un edificio que no tiene museo, a pesar de que tiene una estructura muy rígida, que tiene una estructura histórica y cargada de montones de símbolos, y cargada de historias y de usos que han ido cambiando, y que le han ido cargando también a este edificio. Ha habido comunidades de sentido que han reivindicado su pertenencia a este edificio. Y yo creo que eso es un poco lo que ha ido definiendo también la identidad. Entonces es un edificio que, a pesar de que existe,
también ha tenido unas paredes que con todo lo rígidas que son y con todo lo macizas que son en un edificio de 1910, siempre han buscado esta permeabilidad. El dentro y el fuera en el CAC siempre se han confundido. Siempre han sido puestas en crisis, siempre han sido unas fronteras posibles para superar. Nunca ha sido, a pesar, incluso aumentando o como parte de esta fragilidad institucional que hablaba la Lupe, también las paredes macizas del CAC han sido unas paredes frágiles y vulnerables, ¿no? Y esa es una posibilidad que siempre ha estado dentro de este edificio. Creo que la disolución de estas paredes o de estas fronteras es parte del DNA de lo que ha sido el CAC. Yo la primera vez, además, que estuve en el CAC haciendo algún proyecto, ¿no? Porque obviamente estando yendo y viniendo desde Italia, fue en el 2011 cuando me invitaron a ser parte del proyecto Cartas de Mujeres, un proyecto al que me invitó la Ana Rodríguez y la Fundación Museos, creo que era en esa época, ya ni siquiera estoy seguro, y que fue un proyecto gigantesco promovido por la Agencia ONU Mujeres. Muchas de las personas que están aquí escuchando esta conferencia también fueron parte de este inmenso proyecto. Y ya desde ahí se veía que era evidente la vocación de un espacio mestizo, creollo, mezclado, indefinido. Eso de producir un proyecto social con un importante financiamiento en la época y con un equipo de más de 30 personas sobre la violencia de género, y que además tenía que haber producido unas documentaciones y pensar críticamente políticas públicas vigentes sobre el tema de la violencia en nuestro país, hubiera hecho que cualquiera se pregunte, pero ¿por qué un centro de arte contemporáneo, no? Y ya ahí se notaba que estas fronteras estaban siendo por lo menos sacudidas en este edificio. Como dice la Lupe, el CAC es un museo sin una colección permanente, pero que tiene, yo creo que la posibilidad, como tú decías, Lupe, de poner en valor por lo menos una reflexión acerca del coleccionismo. Es un edificio además o es una institución que tiene un sentido de pertenencia, a veces conflictual, a veces con debates, a veces es un terreno de disputa con el territorio que lo circunda y que está atravesado permanentemente por una gran cantidad de grupos y comunidades que lo consideran un lugar para la generación no solo de arte contemporáneo, sino de activismos, de encuentros, de diálogos y de participación directa. Cuando yo entré en el CAC en el 2013, era ya un proyecto que se estaba consolidando, que ya tenía unas consolidaciones, había sido ya pensado en muchas de sus áreas. Tenía en pie varios departamentos importantes, el diferencial, que era este espacio en el que se combinaban las nuevas tecnologías y la creación artística, y que podría ser, yo creo, que retomar ese pensamiento, por lo menos, con lo que se nos viene ahora. Algunas de las exposiciones de las que yo me hice cargo habían sido exposiciones hechas después de un concurso público, ¿no? Tenía un área de mediación comunitaria muy, muy importante ya establecida en el territorio, con unos diálogos firmes que estaban yendo adelante, tampoco carente de disputas y de conflictos. Yo creo que esa es la parte que hay que subrayar en estos casos, con unos programas educativos que se estaban generando de manera muy interesante, con encuentros, etcétera. Pero también estaba allá adentro todo el equipo de personas que eran las que estaban encargadas de producir los contenidos para lo que eran los centros culturales barriales, ¿no? Todos los centros de desarrollo cultural que estaban en todos los barrios de Quito. Ese grupo y ese equipo también estaba dentro del CAC. Había abierto una puerta en esas épocas, ya se había abierto esta puerta, ¿no? Ya estaba consolidada todas estas cosas que les estoy diciendo, y también, pero había generado muchísimas expectativas. O sea, el momento en que tú vas consolidando unas cosas
y vas comunicando unos quehaceres, se generó mucha expectativa. Y lo más, sabía también, y ahí es cuando me topé yo, que se le había destinado a la gestión del nuevo premio Mariana Aguilera. Y este premio contaba con equipos mixtos y complementarios de investigación, de mediación, de educación, etcétera, para llevar adelante. Nosotros junto con la Ana Rosa, que va a hablar mañana, hicimos además el replanteamiento de todas las bases y esa fue una discusión infinita sobre el Mariana Aguilera y cómo hacerlo más, adaptarlo de una manera más apropiada a todo lo que iban siendo las exigencias de este nuevo premio que nos demandaba de alguna manera seguir procesos desde cerca, tener unos diálogos externos con especialistas y con gente que fueran generando este sentido de desprecarización de la producción artística. Yo creo que la gestión, y obviamente uno habla solamente desde su punto de enunciación, ¿no? Tuvo dos aspectos fundamentales. En esto yo me acuerdo de esta conversación que tuve con Ana Rodríguez y con Ana María Armijos, que me dijeron, verás, cuando entres al CAC como a cualquier espacio de administración pública, tienes que estar segura de que el 80% va a ser gestión, del 20% más o menos van a ser tus ideas, y de ahí con eso echa para adelante, ¿no? Y es así. Entonces, digamos que las cosas que entré con esa conciencia, digamos, cuando me escogieron. Y bueno, los dos aspectos que yo decía que fueron fundamentales fue aquellos de reforzar los proyectos que ya estaban en marcha para darle sostenibilidad y continuidad a la institución y revisar aquellos que parecían necesitar ajustes. Llegué en el que era un momento, después de 3 años, creo, del nacimiento de esta institución, en el que era ineludible, no se podía evitar recoger las experiencias y ponerlas de alguna mente en una balanza y empezar a ver con qué quedarse y qué reforzar. Me acuerdo que tuve muchas conversaciones con Lupe Álvarez al respecto, que fue muy interesante además poder contar con estos consejos. Era importante también el fortalecimiento de redes, ¿no? Porque una institución huérfana es una institución que no puede existir, mucho menos en este mundo globalizado. Y que era importante para que se supere esta debilidad como espacio casi único que se estaba generando. Mucho del trabajo que nosotros hicimos, esto puede ser que les parezca demasiado administrativo o burocrático, fue la creación de protocolos y afinamiento de procesos que estábamos haciendo, ¿no? Creo que es parte importante en la administración de un espacio. Creando un sistema que pudiera reforzar la institucionalidad para dar mensajes claros a la comunidad, ya sea de aquellos que estaban directamente relacionados con el mundo del arte, pero también con los públicos posibles, sin desatender obviamente las pluralidades. Y yo creo que sí hicimos una especie de gestión basada en los derechos civiles, algo que desde las naciones podría llamarse rights-based approach, ¿no? Una aproximación basada en los derechos. Durante esta gestión también, y bueno, ahí empezaban ya también a ser un poco más carentes los fondos, se llevó adelante un interesante experimento de juntar al sector privado para que se hiciera cargo de la programación internacional y también de intercambios institucionales con instituciones no ecuatorianas. Obviamente nosotros como país deberíamos tener una ley de mecenazgo o una ley que tenga que ver con unos como desgravámenes fiscales que puedan ser destinados a la cultura. Esa es una discusión que se ha puesto sobre la mesa 1000 veces y que no logramos mover ese eje. Y entonces en ese momento, digamos que nosotros acudimos a la empresa privada porque les parecía, y eso fue como unas pequeñas luces interesantes, les parecía que la empresa podía jugar también un rol interesante dentro de la producción cultural. Obviamente, eso hace es como muy difícil en momentos de grandes crisis económicas darle sostenibilidad a ello,
pero a nosotros nos funcionó y es así como pudimos traer las André Torre de Bautengo, Big Muñiz, muestras sobre que venían de colecciones italianas, etcétera, y con ello generar también unos proyectos educativos y unos diálogos con academias. Yo creo que eso fue un momento interesante. A propósito de academias, también cuando nosotros estuvimos ahí o cuando estuve en la coordinación, se comenzó a hacer esta relación entre el CAC y las academias, entre el CAC y el mundo de las universidades, con la Universidad Central, con la Universidad de San Francisco, con la Católica, creando o unas veces cuartos de proyectos u otras veces proyectos de investigación o de educación continua dirigidos a estudiantes, pero también ¿no? unos intentos de acoger exposiciones y reflexiones de parte de las academias. Y yo creo que esa también fue una parte bien interesante que creo que sigue adelante, no estoy muy segura, y que servía desde un centro de arte para profesionalizar a los estudiantes, ¿no? Que deje de ser este mundo de extraterrestres que sale de las academias y que jamás tienen la oportunidad de encontrarse delante de lo que es la producción y la gestión de un espacio cultural. Yo siempre he defendido, y me parece que una de las cosas más interesantes que tiene el CAC es ser parte de este polo de museos que es la Fundación Museos de la Ciudad. Porque al ser una fundación tiene una especie como de burocracia un poco menos pesada del resto. Y además de eso permite tener unos diálogos y incluso una cosa tan básica, que no es básica, lo sabemos todo, como unas contabilidades un poco más ligeras que permiten que se puedan pensar cosas y más cosas, ¿no? Y que no sean unas trabas. Y que además es unificada y que además esto genera que se puedan incluso hacer intercambios entre los museos. Y yo creo que esa es una cosa que se tiene que subrayar, ¿no? Algunas veces ha sido puesta en tela de juicio este polo museal, pero yo creo que es una de las cosas más defendible, que suma voces que pueden narrar en primera mano, digamos, la fortaleza que puede tener en una ciudad una relación interinstitucional para poder dar así como pasos más firmes. Yo tengo que decirles que la experiencia acumulada del CAC me ha servido para el trabajo que hice en el ILA, ¿no? Y que de alguna manera también nos puso a pensar aquí, porque nosotros del último año y medio, como todos nosotros, tuvimos que cerrar nuestras puertas y hacer otras cosas y ponernos a pensar en qué es lo que la pandemia le ha causado a toda la región. Desde el patrimonio hasta los artesanos, hasta los artistas, hasta los espacios, hasta los mismos públicos, los jóvenes del museo como una posibilidad también de espacio de educación. Todos estos han sido, digamos, sedes de encuentro y de producción de conocimiento que se han debilitado y que han debilitado a todo el sector cultural. Yo no puedo pensar en el CAC sin pensar en los trabajadores del CAC, que van desde quienes lo dirigen hasta quienes median, hasta quienes hacen las guardianías, hasta quienes hacen los mediadores. Entonces, cuando Lupe, por ejemplo, nos dice qué es lo que va a suceder ahora y cómo nosotros podemos acceder también a nuevos modos de desprecarizar el sector cultural y nuevos modos también de producir exposiciones y de seguir fortaleciendo el área de arte contemporáneo. A mí sí se me viene como esta reflexión de que nosotros hemos visto que la pandemia no ha creado desigualdades, sino que las ha evidenciado. Y también el acceso a las tecnologías digitales es desigual. Seguramente va a depender también de financiamientos, de fondos, de accesos, y estos accesos también van a ser desiguales, como son desiguales las vacunas, como son desiguales los exámenes, como son desiguales los respiradores para el COVID. Así también este tipo de tecnología va a ser desigual, y por eso me venía en mente, ¿no? Recuperemos también esa idea que estaba tan presente en el diferencial, que era crear también una soberanía tecnológica, que no nos haga dependientes de los mismos proveedores de siempre, que a nosotros, los países del sur del mundo, nos va a costar más y no va a ser
igual la distribución de este tipo de tecnología. Pero también nos ha puesto delante la idea de lo que está sucediendo ahorita con este mismo encuentro, ¿no? Que es crear una memoria institucional, digitalizándola, para poder hablar de ello, para poder reflexionar sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, sobre cuáles han sido los pasajes, los altos y los bajos de estos 10 años, que son pocos y son muchos, que no llegan ni siquiera a la adolescencia, pero a nosotros nos han parecido eternos, ¿no? Y esta misma producción de archivos, producción de memorias, digitalización, es lo que ayuda a fortalecer las instituciones. Y nosotros estamos frente a ese reto, que es una crisis mundial y terrible, pero que yo creo que tenemos que aprovechar este momento, y también hacerlo, yo creo, con la misma región, ¿no? El Ecuador y el CAC y todos en nuestro pequeño país tenemos pocas relaciones interinstitucionales o con otros museos localmente, regionalmente, en el continente. Cuando yo le invité a la Amanda de la Garza, estamos hablando del MUAC, pero cuando le invité a hablar, ella nos ponía delante de las mismas cuestiones sociales que están afectando a México con la pandemia y la posibilidad de generar este museo accesible nuevamente a los públicos a través de los medios digitales. Entonces sí, tenemos digamos, velocidades distintas, pero también tenemos un reto que nos puede acomunar, ¿no? Yo creo que con esto terminaría mi reflexión acerca del CAC, y felicitando a todo el mundo por haber hecho esto y felicitándonos a nosotros por estar aquí juntos. Gracias. Rosa, muchísimas gracias por su intervención. Y bueno, vamos a continuar con la última intervención antes de pasar a la discusión. Tenemos con nosotras este día también a Ana Rodríguez. Ana Rodríguez es licenciada en Estética y Ciencias del Arte, realizó su maestría en Artes Plásticas y Filosofía Estética en la Universidad de París. Desde abril del 2015 se desempeñó en abril del 2015 se desempeñó como viceministra de Cultura y Patrimonio del Ecuador y también fue ministra de Cultura y Patrimonio encargada. Dirigió el Centro de Arte Contemporáneo de Quito del 2011 al 2012 y fue directora ejecutiva de la Fundación Museos de la Ciudad. Entre los proyectos destacados en su biografía, pues se encuentran Cartas de Mujeres, que ya lo hemos mencionado también aquí, el Premio Nacional Mariano Aguilera, Huecas de Quito y la muestra antológica del artista Pablo Cardoso. Su intervención tiene el nombre de Apuntes sobre el gesto de administrar arte. Muchas gracias, Ana. Gracias, Pame. Qué felicidad estar aquí y escucharles. A la Lupita, a la María Rosa, a Adri, Edu, a todos. Veo un montón de gente que me da un gusto enorme poder conversar. Me da una nostalgia que no tienen una idea. O sea, ando súper frágil de emocionalidades y la verdad es que siempre tengo un recuerdo más allá de las dificultades y de todas las partes dificilísimas de la gestión pública, ¿no? De todas las respuestas a la Contraloría, de los 1000 esfuerzos, los TDRs, las noches sin dormir, las rogadas de presupuesto. Más allá de todo eso, de todas maneras, tengo una nostalgia profunda y un sentimiento y un recuerdo hermosísimo de mi paso por la Fundación Museos y por el CAC. Y bueno, yo quería empezar diciendo, y después de escucharles, que las instituciones como el CAC, las instituciones de cultura en general, como decía la Lupe, pero las instituciones, más aún aquellas como el CAC, están siempre amenazadas de cerrar, de no prosperar, de no sostenerse, ¿no? Están siempre bajo sospecha. Tienen que demostrar qué beneficios medibles en términos no culturales, no simbólicos, no sociales, no del entramado, no de la calidad de la vida, no de todos los objetivos que hemos desarrollado en 1000 documentos, planes del buen vivir, ODS, las Naciones Unidas y todos los multilaterales. Cuando tenemos que medir instituciones de cultura, estamos seguros que vamos a aplicar una métrica
que hace que la gran mayoría de la gente que toma decisiones sobre su vida, sobre la vida de esas instituciones, vaya a querer cerrarles porque creen que son edificios demasiado lindos para estar subutilizados. Esa es una reflexión clásica. Que son gastos que no tienen retorno, que es inversión de mala calidad, etcétera, etcétera. O que son ferias políticas o que son espacios que se entregan y se negocian digamos, son negociaciones políticas de poca monta, ¿no? Se entregan entre partidos, ¿no? Se distribuyen, ¿no? Se dan cargos, se dan puestos, se calientan asientos, se contratan gentes que no hacen nada. La cultura sirve para todas esas cosas. Y la cultura está siempre amenazada, las instituciones de cultura están siempre amenazadas de cerrar. Por eso yo he llegado a pensar en estos últimos años que la oportunidad que tuve, gracias a Ana María Armijos, que creo que está por aquí en el público, y a un alcalde fantástico, ¿no? Que ahora me doy cuenta que lo que pensaba el alcalde Barrera sobre la cultura y la importancia del CAC y de los museos no era la normalidad. Yo no sabía, era mi primera experiencia en el mundo institucional y tuve la suerte de tener un alcalde con el que podíamos conversar en términos académicos, en términos administrativos, en términos legales, en términos estratégicos de la importancia de la cultura, ¿no? Y yo creo que finalmente eso no se ha vuelto a ver. Esa excepcionalidad permitió que un edificio como el CAC de verdad se convirtiera en un centro de arte contemporáneo. Nadie tomó esa decisión golpeando una mesa. Así se había planteado, no se había vivido eso todavía, había habido la gran exposición de la Revolución Quiteña, una que otra muestra, pero no había una institucionalidad, no había una gestión, una línea programática, un enfoque de derechos. Y cuando la Ana María y la dirección ejecutiva de la fundación le planteó al alcalde, esto es posible, él dijo, pues si ustedes piensan que es posible, necesario, y eso nos transforma en una ciudad cosmopolita con una diversidad de propuesta cultural, que de alguna manera siempre que está a la punta no siempre se va a ver su importancia, ¿no? Es decir, lo que hace el arte contemporáneo, esos procesos no siempre van a ser claramente planificables, ¿no? No vamos a poder saber a este indicador va a responder, pero sabemos que algo pasa ahí, que es importante para una ciudad, para un país, para un circuito artístico, digamos, para los imaginarios, etcétera. Y yo creo ahora, más que nunca, porque veo cómo mis colegas o como la Adri, cómo bregan porque no se cierre la fundación, cómo gente misma de cultura, no solo el alcalde Yunda o quien sea, gente de la misma cultura intentó en la administración del alcalde Rodas cerrar las fundaciones, ¿no? Porque se le robaban el presupuesto a la secretaría, una pugna, cuando pienso siempre que lo que debemos hacer entre quienes hacemos cultura es sostenernos, reconocernos y sostenernos, digamos, en nuestra gestión institucional. Entonces, yo quería abrir diciendo que siempre que estamos reflexionando sobre cultura, que sean las artes o que sea lo mismo nos pasa en un grupo con músicos independientes del que soy parte del Frente Musical. Lo mismo pasa en los ámbitos del cine, del fomento, de la memoria y el patrimonio. Es decir, siempre están en riesgo de desaparecer, ¿no? No se crean más instituciones, no se fortalece lo caminado, ¿no? Se busca disolver, eliminar, reducir el gasto, restringir, optimizar, se utilizan 1000 palabras, ¿no es cierto?, de la democratización del Estado para precisamente dejar de democratizar lo que debería ser una verdadera política cultural. Y entonces esto siempre es así. Yo creo que no solo es en el Ecuador, sucede en muchos lugares, sucede incluso en economías, digamos, en economías de otra naturaleza, que ciertos proyectos están en riesgo porque no solo son objeto de amenazas en relación a temas presupuestarios, sino también son lugares incómodos en muchos sentidos. Son lugares en donde se dicen cosas, se piensan cosas que están en los límites, ¿no? Que desbordan cierta capacidad de controlar, de administrar, ¿no? De administrar imaginarios, no solo grupos humanos, sino contenidos, ¿no? Y finalmente sabemos que los contenidos son hoy aquello que más falta hace, de la que más necesidad tenemos, y que la política tiende a controlarlos muchísimo,
más aún en tiempos de virtualización. Digamos, la idea de soberanía, producción de contenidos y virtualización, como ya decían la Lupe y la María Rosa, digamos, son como un lugar, una coyuntura importantísima, ¿no? Donde se generan las riquezas más inimaginables y a la vez las injusticias y las desigualdades también más grandes. Y creo que eso es, digamos, un primer tema, ¿no? Y en medio de eso, la fundación está ahí y el CAC sobrevive. Y eso a mí, en medio de la dificultad, me parece que es una hazaña. Es decir, que haya formas de inventarse, que hayan vuelto a la presencialidad, que la cita, que todas las primeras estrategias que usó el CAC para convocar. Yo es al primer lugar público que fui, con la familia, con mis hijos, a ver exposiciones, primero con susto, luego me di cuenta que estaba súper bien manejado y no he dejado de ir, voy muchos meses yendo. Y a veces porque somos tan inexistentes los que trabajamos en este mundo, que el COE ni siquiera nos regula. Regula ciertos otros espacios públicos, los teatros, ¿cierto? Entonces, a veces no estamos ni en el, ¿no? A veces esa marginalidad alguna ventaja tendrá, ¿no? Que permite organizar las propias reglas del juego con condiciones increíbles de bioseguridad y de distanciamiento. Y está ahí. Y se inventa la manera de que los espacios que no puede programar hace residencias y que se utilicen para la creación, que es una idea que todos los artistas, los músicos le propusieron a la alcaldía en el mes de abril, después de un mes de encierro, ya se les propuso, ¿no? Que los teatros de la Fundación Teatro Nacional Sucre, los teatros de los colegios cerrados y los museos sean utilizados como espacios de creación para la música y las artes escénicas. Hasta el día de hoy, el municipio no toma esas decisiones ni crea esas políticas. Felizmente, el CAC y la Fundación Museos en ese borde que digo que puede ser triste, pero también rico y productivo, puede ser prolífico, logra hacer residencias y producir espacios y sentido. Entonces, en medio de esa amenaza, yo quería hacer unas 3 breves reflexiones y preguntas. Nos hemos tomado mucho tiempo y yo creo que Lupe y María Rosa han hecho mucho recuento. Mañana están la Ana Rosa, estarán hablando del premio Mariano Aguilera, de todo lo de curaduría, museología educativa y todas esas innovaciones que planteó el primer CAC desde el primer momento, todo ese espacio de reflexión con la academia, con el sector, con muchos actores claves. Entonces creo que no quisiera recoger eso, sino más bien plantear unas 2 o 3 preguntas que son de cara al futuro y a la manera en que me parece que podríamos sostener, ¿no? Digamos, en medio de algo que parece una contradicción, que en realidad creo que es parte del quehacer cultural y de la gestión del arte contemporáneo. El primer momento que llegamos al CAC, esta pregunta viene de ahí. Es decir, la Ana María, en un pragmatismo del que aprendí muchísimo, ¿no? Me dijo, pero bueno, ¿dónde empieza y dónde termina eso del arte contemporáneo? ¿Qué mismo es? ¿No? ¿Y cómo vas a hacer para lidiar o manejar con todo ese mundo dificilísimo que son los artistas contemporáneos, los curadores, ¿no? Todo es... Bueno, ahí surgió la primera pregunta y yo creo que al cabo del tiempo el CAC la ha ido replanteando de distintas maneras y es esta idea de que la cultura se hace por fuera de las instituciones, ¿no? O sea, el acontecer, el acontecimiento, la cultura, pues es una especie de bestia negra de la institución, ¿no? Le hace siempre el juego a las espaldas, ¿no? Y vemos muchas veces, y Lana Rosa va a hablar mañana mucho de esto con respecto al premio Mariano Aguilera, cómo eso que Adorno contemplaba, digamos, en su reflexión sobre administrar el arte, como lo planificado, en el caso de la cultura, produce una antinomia, es decir, que aquello que se planifica de alguna manera también empieza a incluir lo no planificado, ¿no? O aquello que surge en el borde de manera más espontánea y que además en el caso del arte contemporáneo ha sido reivindicado como una parte fundamental de su devenir, ¿no? En las prácticas artísticas contemporáneas. Pues yo pensaba en ese tiempo y creo que lo sigo pensando después de todas estas experiencias, después de 10 años de esas preguntas,
que la cultura y las instituciones efectivamente se relacionan de una manera problemática y que se genera, y que sin embargo de que la cultura se hace por fuera de las instituciones, eso no es tan sencillo, no se hace solamente así, no se hace, digamos, en una manera binaria, en una forma dicotómica, ¿no? Sino que precisamente esa relación medio dialéctica entre la institución y sus límites es capaz de rever y replantear esos mismos límites y esos mismos bordes, de manera a alimentar de sentido la gestión de la propia institución. Digamos, eso es lo que llamamos crítica, digamos, o quizás una analítica de la propia práctica, que nos permite ir abriendo o ir incorporando en las preguntas mismas de la gestión y de la administración, las preguntas que antes solo habíamos incorporado en el nivel de la academia o de cierto tipo de discusión crítica. E incorporar esas preguntas en la administración y la gestión significa innovar en muchos sentidos, y yo creo que esa pregunta que en ese tiempo me hacía la Ana María Armijos, en ese tiempo la respondimos con aperturas, ¿no? Es decir, haciéndonos la primera reunión con los vecinos. Primera persona que yo pude contratar, Alejandro Ceballos, mediación comunitaria, artista y antropólogo visual. Cuando los vecinos dicen, bueno, no entramos porque este edificio nos repele, nos expulsa, nunca fue pensado para nosotros, nunca se relacionó con el barrio. Y aquí habemos muchos que tendríamos prácticas que podrían llegar allá. Sin embargo, no podemos entrar. ¿Por qué no pueden entrar? Porque este es un lugar de arte y nosotros somos vecinos, ¿ok? ¿Y por qué no? Podemos proponer. Y entonces empezó a funcionar el ¿y por qué no? ¿No? ¿Por qué todo aquello que ciertas comunidades, territorios y algunos lineamientos mismos de la gestión de la Fundación Museos no se habían permitido? ¿Cómo esos bordes se iban a ir reelaborando para que precisamente la institución fuera capaz de ir cosiendo y de ir articulando aquello que era, digamos, ese no planificado? Ese no planificado no solo era un problema estricto del campo del arte contemporáneo, sino probablemente una visibilización mucho más grande, una problematización mucho más profunda sobre la historia, la memoria, las prácticas culturales en la ciudad, en el país, esa demanda de la que hablaba la Lupe cuando llegó hace 25 años, y el contexto, ¿no? ¿En qué Quito estamos hablando? ¿En qué nueva agenda de derechos? ¿Con qué nuevas demandas? ¿Con qué actores sociales? Digamos, ¿en qué contexto toma sentido el gesto mismo del arte contemporáneo? Y si quizás no tenemos las posibilidades de dialogar como un centro de arte contemporáneo internacional, con ciertos códigos y cierta institucionalidad, sí podemos inventar aquel lugar de ejercicio de derechos y de planificación que este país, el contexto normativo y de derechos que se había promulgado en la Constitución del 2008 y unos lineamientos de ciudad muy abiertos en ese sentido, nos permitían negociar en la política la exigibilidad de que ese centro se convirtiera en un referente, ¿no? En el primer aniversario en el que participamos ya como CAC con la Fundación Museos de la Ciudad, estábamos todos los coordinadores y todo el personal de la fundación, maravillosos encuentros, llenos de riqueza y de diálogo. La Ana María nos hizo un reconocimiento y dijo que le daba gusto que nos hayamos incorporado a la fundación porque con poca plata, pero con muchas ganas y muchos deseos, con mucha voluntad, habíamos logrado sacar adelante y transformar los públicos y lograr una gestión. Y ahí nos dimos cuenta, yo me di cuenta por primera vez que eso en la visión más institucional que ella ya tenía era poca plata, ¿no? Para mí, los $100,000 del primer año del CAC eran una fortuna. Yo venía de la autogestión. Yo venía de que Cero Inspiración funcionara con más o menos $8,000 al año y mucho esfuerzo. Y que había como cumplir una agenda de derechos muy amplia, digamos, con una especie de capacidad de inventar programas, pero a la vez de ir mostrando y de ir gestionando y de ir logrando ese espacio en la política. Y ahí va mi segunda reflexión. La segunda reflexión es de qué manera
¿De qué manera el CAC en ese momento se logra posicionar? Primero digo, con la ventaja de un alcalde con el que hay un diálogo, pero también con una serie de programas que van a cumplir el rol político y que es la contraparte de esa cara técnica de los distintos programas. Y yo no tengo ningún reparo en decir que eso es una estrategia muy importante, porque el CAC en ese momento empieza a hacer fotografía a cielo abierto, a trabajar con memoria, a posicionarse en bulevares y en toda la ciudad, ¿no? Y hacer un trabajo conjunto con toda la Fundación Museos, cartas de mujeres, bulevares, fotografía a cielo abierto, un trabajo de memoria mucho más amplio que permite que nos posicionemos en el interior del gabinete municipal como una institución clave en la gestión del alcalde Barrera. Y yo creo que ese no es un tema menor, eso no es algo que estaba dado, y yo creo que eso es algo que le permite al CAC nacer con una serie de aprobaciones políticas que no entienden el proceso y las prácticas del arte contemporáneo, pero que entienden la importancia que va adquiriendo una institución en una agenda de un gobierno. Y creo que eso es un tema fundamental, y eso nos permite a la vez normar el premio Mariano Aguilera y todo el trabajo de la Ana Rosa y lo que hicimos con el equipo de abogados de la alcaldía para poder dejarlo sentado, digamos, en la transformación del premio, y varios otros aspectos normativos y presupuestarios que se fueron consolidando poco a poco. Luego yo ya pasé a la dirección de la fundación, y yo creo que algunas cosas crecieron, ¿no? El nacimiento de mediación comunitaria en el CAC es algo que se abre y transversaliza la Fundación Museos. Esa serie de procesos territoriales y de contexto que son fundamentales, creo que fueron claves. Entonces, yo haría una reflexión final sobre el CAC, sobre, digamos, todos estos programas que alguna vez un periodista del comercio dijo, ¿por qué? Era una crítica para él, ¿no? Porque se llama un centro de arte contemporáneo si lo que parece es un centro social, ¿no? Yo me acordé de unos lugares maravillosos en Roma que me llevó la María Rosa Gijón, que se llaman centros sociales y donde suceden un montón de cosas, además de arte contemporáneo. Y me sentí altamente halagada del trabajo que estábamos haciendo. Porque precisamente estábamos entendiendo algo que en muchos otros lugares los directores de centros de arte contemporáneo han tratado de transformar y de trabajar, y precisamente hay unas anclas, ¿no? Y unos poderes fácticos, no solo institucionales, públicos, sino sobre todo de un cierto mercado del arte contemporáneo que no han permitido precisamente que la relación entre el discurso del arte contemporáneo, entre esos contenidos que se lanzan en bienales y las verdaderas prácticas de la institución, no tengan algún tipo de coherencia. Y me parece que eso más bien, digamos, a detrimento o en deficiencia de otros, digamos, de otros atributos de ese tipo, el CAC en cambio tenía la ventaja de poder participar en esas aperturas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo continuar eso? ¿No? De cara a una incomprensión muy grande en términos municipales, digamos, tanto locales como nacionales. La pandemia, en lugar de poner a la cultura en el lugar que muchos países la pusieron acá y en la ciudad, pues ha terminado de tratar digamos, de fragilizar todo aquello. ¿Cómo seguir trabajando en eso que nosotros pensamos tanto como valor de uso? Frente a un arte contemporáneo atravesado de ciertos mercados, ¿no es cierto? Como la mediación comunitaria, digamos, la educación popular, todo ese legado, la Mesa de Chile del 72, todo aquello que con el Alejandro Ceballos se pensó tanto, el diferencial, el trabajo del Pedro Cajigal, el Juan Carlos León, digamos, todos los equipos, todos los activismos, sí, toda aquella forma de contextualizar, no solo local, sino regionalmente, ese trabajo territorial, la cultura viva que la María Rosa recordó, 40 centros de desarrollo comunitario tenían su sede de capacitación en el Centro de Arte Contemporáneo, con artistas de toda la ciudad. Sí, todo ese proceso, ¿cómo trabajarlo ahora? Yo creo que el primer proyecto es recuperar no solo la memoria para que yo no creo que el reconocimiento de nosotros como personas o como gestores, sino cuáles son esos documentos, esas estrategias, esos proyectos, esos programas claves que le ayudaron al CAC a ubicarse y a ponerse en redes, y a la Fundación Museos, ¿no? A posicionarse. Yo creo que por ahí hay algunas estrategias, esas memorias
administrativas, esas maneras de construir política pública que son ya el día a día de la transformación y del crecimiento de las instituciones. La participación de comunidades amplias y diversas que demandan esos espacios. Ahí está el Cumandá, le quisieron cambiar de usos y no pudieron. La comunidad se había apropiado ese lugar. No pudieron cambiar los usos del Cumandá, ¿no? ¿Qué comunidades vamos a reclamar y vamos a seguir reclamando la supervivencia del CAC? No podemos ser solo las comunidades de gestores y de profesionales del mundo del arte y la cultura. Tienen que ser otras comunidades las que demanden la existencia del CAC. La permanencia es más complejo que el Cumandá y sabemos por qué, pero no imposible. Digamos, ¿cuáles son esas estrategias? ¿Cuáles son esas memorias interinstitucionales? ¿Y cuál es esa interrelación con otras instituciones, tanto públicas, municipales, nacionales, como privadas, ¿no? Precisamente la academia, la educación superior, los espacios de investigación que van a permitir que el CAC siga viviendo. Bueno, yo creo que hemos hablado un montón, son las 6:20. Yo dejo ahí algunas preguntas. Le deseo mucha más larga vida al CAC. Y bueno, gracias y adelante. Ana, muchísimas gracias por tu intervención. Lupe, Rosa también, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este encuentro y claro, festejando también los 10 años del CAC como parte de la fundación. Han sido experiencias súper interesantes las que han compartido. Les agradecemos muchísimo por sus intervenciones. Quería ver si es que quizás el público que está ahora mismo aquí en el Zoom quisiera hacer alguna pregunta. Por ahora tengo una pregunta en el chat. Nos preguntan, como pues a todas las panelistas, un poco esta situación de la rotación que ha habido en los últimos años de autoridades. ¿Cómo ha aportado esto quizás a la construcción de esta memoria institucional? No sé si es que quizás alguien que ha estado en el CAC los primeros años y puede ver cómo el CAC ha tenido estas transiciones, estas transformaciones también. ¿Cómo lo ven? ¿Si ha aportado o no a esa memoria institucional? Quizás ahí puedo contestar, ya que me he Sí, mantenido en el equipo en algunos periodos desde el 2011. cierto. Pienso que los puestos de autoridades, los puestos de museos, como mencionó Ana, también siempre son puestos que están ligadas a una temporalidad, ¿no? Sin embargo, pienso que los equipos técnicos que quedan dentro de los espacios, los equipos que están vinculados a los procesos de educación, de exposiciones, de mediación comunitaria, de operaciones, son equipos que sostienen la institución. Vemos que hay gente que ha estado desde los inicios en el Centro de Arte Contemporáneo, como son los diseñadores, como son algunos equipos de mediación, y son personas que conocen la institución y que son la memoria institucional también, ¿no? A través de esas narrativas, de sus relatos, de sus historias, podemos también acceder a este relato institucional que, como dijo Rosa, también es bastante corto, pero que es eterno en algunas situaciones, ¿no? O sea, hay proyectos que en realidad se han ejecutado en 2 años, pero son proyectos que parecerían que han tomado un largo avance por la dinámica que han tenido en el espacio y por el alcance que han tenido, ¿no? Entonces pienso que justamente los equipos técnicos son parte de la memoria institucional, los equipos de base, y pensar en esos procesos y sostener esos procesos es lo más beneficioso para una institución. Gracias, Edu. Y quizás ahí justamente se reafirma también algunas de las ideas que compartían nuestras panelistas. Rosa, por ejemplo, al mencionar que es un espacio de mediación, es más allá que un edificio, es más allá de lo arquitectónico, ¿no? Entonces creo que tienes toda la razón cuando hablamos de que todas estas memorias están también en la gente que ha sido parte de ese espacio, de ese lugar a lo largo de estos 10 años, ¿no? No sé si es que alguien más quisiera hacer alguna pregunta. Me parece que nuestros micrófonos están bloqueados. Ana María No sé tiene si... una pregunta. Perfecto. No están bloqueados. Ya, perfecto. No, no están bloqueados. Gracias, Vero. Pero me escucho con eco.
No, muy bien. Hola, qué bonito verles, de verdad, es súper conmovedor, emotivo escucharles. La distancia también, ¿no? Hace tanto tiempo no nos vemos y es duro finalmente estar aquí hecho cuadraditos. Pero no, estaba pensando mientras les escuchaba que el CAC va marcando como muchas etapas en la vida de muchos de nosotros. O sea, son momentos profesionales de muchísima alegría, de muchísimo desasosiego, de muchísimo aprendizaje. Y de, finalmente ves para atrás y creo que una gran parte de la comunidad artística de la ciudad y también de otras ciudades, imagino que la gente de Guayaquil, muchos podrán sentir lo mismo, nos hemos educado con el CAC profesionalmente, fuera de nuestros empleos. Y, y nada, estaba pensando, ese es como mi comentario emotivo, que sí, o sea, yo al CAC le adoro y a toda la gente que está ahí siempre muchísimo agradecimiento y respeto por todos los trabajos que hacen. Pero quería saber, ¿cómo a lo largo de estos como momentos de gestión y de trabajo supieron generar este balance entre la vida comunitaria que tiene el CAC y las salas del arte contemporáneo? ¿Creen que la gente sí pasaba más fluidamente, que se articulaban relaciones más próximas? Porque siento que en muchos momentos se sentía que coexistíamos, pero que no nos relacionábamos. ¿Creen que eso se ha podido romper de ciertas formas? ¿Creen que ha habido prácticas que han permitido tejer mejores puentes? Y claro, eso tal vez no es el año para hablar de eso, pero pensando hacia atrás, igual, ¿qué es lo que el arte y los artistas con los que ustedes trabajaron pudo aprender de esta vida del CAC más de barrio? Sí, Sigue, Ana. yo creo que esa es una súper buena pregunta porque al inicio el CAC precisamente se propuso con el barrio lo que era la sala local, ¿no? Que tuvo muchas versiones y duró algunos años, en donde precisamente había una, una política que instauramos que intentaba, yo creo que lo logró en la mayoría de las ocasiones en aquel tiempo, una distribución equitativa de los recursos en los distintos ámbitos de gestión que ya tenía establecida la Fundación Museos como lineamientos estratégicos, que era comunidad, territorio, educación, gestión y comunicación, ¿no? Entonces, las tres primeras te daban ya un lineamiento muy fuerte, ¿no? Comunidad, territorio, educación. Y lo que intentamos era mostrar cómo digamos, cómo no era rígido precisamente la capacidad de movilidad y de cruce de públicos de distintas audiencias, ¿no? De que ciertos nichos podían convivir y que precisamente en ciertas exposiciones podían cruzarse y tejer estrategias conjuntas, ¿no? La sala local como sala expositiva, pero también había la sala del barrio en donde pasaban muchas reuniones de distinto tipo comunitario, luego la Pícara Juana, la red de huertos periurbanos y como todo el trabajo que se hizo con las mujeres de San Juan para la agricultura urbana. Creo que muchas de esas cosas empezaron a cruzarse en el CAC. Quizás al principio a algunos artistas y algunos actores barriales les causaba un poco de sorpresa, pero muy rápidamente eso generó unos cruces y o sea, una convivencia, ¿no? Digamos, con todos los conflictos que puede conllevar una convivencia, con todas las negociaciones necesarias, pero una convivencia. Yo creo que y un poco lo que pensábamos, y pienso que todavía es así, solo que hay menos capacidades y recursos que los que había en ese tiempo para fomentar más ese tipo de convivencias. Lo mismo producía el diferencial, el hub medial, la marcha de las putas, el Quinto Pilar, la gente de tecnología, es decir, un montón de comunidades, los tatuadores, luego las reivindicaciones LGBTI, etcétera. Es decir, hubo un montón de gente, además de unos públicos que iban proponiendo cosas que se iban cruzando. Entonces yo creo que la idea de separar la vecindad o el contexto territorial o el barrio de San Juan con sus programas específicos que se trabajaban desde mediación comunitaria, enriqueció la dinámica, digamos, de lo que sucedía en los espacios mismos del CAC, ¿no? Yo creo que eso un poco es lo que decía la María Rosa, termina siendo un espacio con gruesas paredes materiales, pero con
finalmente con una capacidad de desmontar esas barreras que normalmente existen para ese tipo de programas. Y yo pienso que no siempre hubo las condiciones, por razones que explicaba la María Rosa, económicas o ya de gestión de la dirección de la Fundación Museos, para sostener los procesos barriales y territoriales que teníamos al inicio, ¿no? Que requieren no siempre de recursos económicos, pero siempre de recursos humanos y de metodologías, y es un tema muy técnico, ¿no? No lo parece, pero es un tema muy, muy técnico. Y quizás eso es, yo creo que ese es uno de los pendientes de entender y reactivar a nivel político. No sé si respondí, pero bueno. Lupe. A ver, obviamente no he trabajado en el CAC, no puedo darle alguna respuesta con los niveles de información que tienen Ana y Rosa, pero sí quiero aprovechar la pregunta de Ana María, que me parece sumamente importante para hacer una pequeña reflexión. Y no sé si lo lograré articularlo, me perdonan si no lo articulo, es un problema complejo, si no lo articulo en demasiado sencillo. Hay algo que se planteó, no me acuerdo si por Rosa o por Ana, que me parece crucial, y es el problema de las relaciones entre la cultura y la institución, siempre pensando que la cultura es un fenómeno que se autogenera. La cultura es un fenómeno que se autogenera, se alimenta de su propia potencia y siempre la institucionalidad cultural debe tener en la mirada el conflicto que se produce entre ese fenómeno que se autogenera y la capacidad que una institución tenga de absorberlo y a veces hasta de cancelar la propia potencialidad que esas manifestaciones culturales que crecen, porque crecen de la vida, salen de la vida cotidiana, de una serie de prácticas de espacio, de una serie de convivencias, de necesidades expresivas, o sea, toda la complejidad que tienen los tejidos culturales. Como el arte contemporáneo ha desarrollado una discursividad muy pendiente de campos de saber que ya rompieron las barreras de la definición restringida del arte a las disciplinas, o sea, estamos hablando de antropología, de filosofía, de sociología, de economía de la cultura, de políticas, de muchas cosas. Muchas veces no ha dejado de tomar esa posición de alguna manera de pensar que del lado de acá, o sea, del lado del arte, están las posibilidades de articular una relación que puede ser, digamos, estratégicamente planificada y que puede ser implantada y que por el solo hecho de tener lugar tiene valor. Yo voy a recuperar aquí una reflexión teórica muy breve, que fue una crítica muy potente que le hizo Claire Bishop en su momento a la estética relacional cuando el Ballet de Tokio y Nicolás Bourdieu, donde examinaba que realmente, y voy a traer este tema aquí porque me parece interesante, disculpen si me tomo un poquito de tiempo, porque Claire Bishop decía, bueno, el problema no es asentar una política que tenga unas determinadas relaciones, sino qué cualidad, qué contenido, qué calidad tienen esas relaciones. Creo que tiene que ver con la pregunta que está haciendo Ana María. Yo no sé si un camino importante del CAC en este momento sería recuperar esas memorias, de esas convivencias que habla Ana, de esas maneras en las cuales incluso se produjeron allí disputas o se produjeron antagonismos a partir de esos espacios que estaban comunicados arquitectónicamente y de esos usos que se le daban en el mismo espacio que generaban convivencia, pero que a lo mejor no generaban una calidad de las relaciones que allí se producían. Yo creo que un camino importante es reflexionar
sobre esa experiencia, ponerla en blanco y negro, someterla a escrutinio. Yo creo que el rol de un centro de arte contemporáneo de alguna manera es tener un equipo no es centinelas la palabra, sino de vigías que estén alertas, curiosos, o sea, alertas, curiosos, y que estén involucrados en levantar una experiencia, más que en hacer teoría sobre una experiencia, en levantar una experiencia. Creo que hemos aprendido mucho en el arte contemporáneo de los 90 para acá, en general, hablo del contexto global del arte, creo que hemos aprendido mucho a ser menos arrogantes desde el mundo del arte contemporáneo en el sentido de querer prever una serie de impactos en el tejido social que en rigor, cuando examinamos la calidad de esas relaciones, la estabilidad de esas relaciones y las resonancias de esas relaciones no se producen. Se producen en nuestra mente, a lo mejor en nuestros imaginarios. ¿Y saben por qué? En mi modesta opinión, dentro de mi investigación, porque no se levantan suficientemente y se escrutan esas experiencias desde sus propias conflictividades, no desde lo que le queremos poner, porque las conferencias que todos nosotros damos aguantan todo. Y cuando nosotros desarrollamos un PowerPoint con 1000 imágenes y con 40, enunciados perfectamente categorizados y redactados, eso impresiona y es un lenguaje, es un código establecido en el mundo del arte. Pero ¿saben qué? Cuando se examina realmente la experiencia, eso baja su plusvalía. ¿Por qué? Porque cuando se examinan en real las cualidades de esas relaciones, esa alerta que trazó Claire Bishop, ojo, es importante. Creo que si el CAC revisa esa experiencia desde una memoria de la experiencia, desde un trazado de ese entre que se produce, a ver dónde está ese entre, cómo se ha producido, con qué tipo de conflictos, con qué tipo de acontecimientos, puede ganar muchísimo más. Y creo que es una oportunidad. Eso quería decir, disculpen si me fui de... Rosa, creo que querías intervenir. Sí, un poco la mía era una reflexión justamente sobre esa atención que es necesario tener para estas relaciones que se conforman, ¿no? Pensando un poco en esta porosidad que tiene el CAC, que a veces no estoy segura de que fuimos completamente conscientes de esta porosidad. Recuerdo que cuando en algún momento uno de los espacios externos del CAC fue como el centro donde queríamos producir unas relaciones, que era un patio trasero, que era también un terreno de conflicto, era muy interesante de pronto se convirtió también en un espacio de encuentro que estaba muy por afuera de todos los contenidos que estaban sucediendo dentro de las salas. Y de pronto tú tenías ahí la gente que eran los que hacían skating y la gente que estaba haciendo parkour y la gente que estaba tratando de sembrar unas cosas en el jardín comunitario y que en el mismo barrio se odiaban entre ellos y había unos enfrentamientos pero impresionantes y con el pretexto de un pedazo de tierra que unas veces era verde, otras veces era un basurero y la siguiente vez era un terreno de parkour, se logró generar unas relaciones que finalmente en ese momento, me imagino que estas cosas van cambiando obviamente, pero en ese momento se convirtieron en un pretexto para que entren en diálogo unas comunidades que no se hablaban entre ellos y que sinceramente les importaba muy poco lo que estaba sucediendo dentro del museo o dentro del centro. Pero a mí me parecía interesantísimo cómo el pretexto del CAC y la porosidad variable que tiene este lugar logró generar ese tipo de relaciones. Entonces, cuando Lupe dice recoger esas experiencias, muchas de ellas de pronto ni siquiera estuvimos suficientemente atentos para entender que se estaban produciendo y que luego podían haber encontrado también una sede de expresión dentro de este espacio, ¿no? Entonces, nada, era simplemente para recalcar que esas son cuestiones que a veces se escapan de los saberes y de las gestiones y de las premisas del
del arte contemporáneo, pero que pueden generar también como un pretexto otro tipo de relaciones territoriales y fortalecer a la misma institución, ¿no? Eso nomás. Sí, yo quería retomar lo que también comentó Lupe, Rosa, Ana, y me acordé de esta palabra que también usan muchos críticos, educadores, museólogos, que es los contrapúblicos, que es justamente esta noción del público que queda muchas veces fuera del museo, a veces por propia voluntad o a veces por procesos de exclusión, y a veces es difícil conectar o tener contacto con estas comunidades, ¿no? Pero justamente creo que el CAC ha sido un espacio en el cual abres disenso, abres discusión, y eso también ha sido como importante, ¿no? Como ver que el museo no puede seguir adelante también sin una mirada crítica desde estos públicos que no son solo la comunidad artística o nuestros visitantes que buscan cultura, sino también públicos que están construyendo el barrio, que están luchando por iluminación más potente en sus calles, y también cómo el museo acompaña estos procesos barriales y de ciudadanía, ¿no? Eso. Muchas gracias, Edu. Bueno, voy a pasar a leer un comentario que nos han dejado en el chat. Miguel Cueva dice, tengo la impresión de que son una generación comprometida, pero ahora esa práctica se ha transformado en una cultura organizacional que vive y se proyecta en el CAC, en el devenir. Y bueno, con eso quisiéramos cerrar ya este primer ciclo, este primer encuentro, agradeciéndoles muchísimo a las personas que han aceptado nuestra invitación, Lupe, Ana, Rosa, y a las personas pues, que han estado atentas a este ciclo el día de hoy. Por recordarles que mañana vamos a contar con la presencia de Ana María Armijos, de Ana Rosa Valdés, de Susan Rocha, y la intervención también de Eduardo Carrera. Les invitamos a estar a las 5 en punto a través del Zoom y compartir pues un segundo día de este diálogo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todas y todos. Gracias. Gracias. Un abrazo grande a todos. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao. Guapa. Besos. Lupita. Chao, Rosy. Chao, Roxy. Chao, Lupita. Chao. Chao, chicas. Uy, qué lindo afuera, pegándonos un traguito ahorita, en vivo, presencial. Eso faltó. Ana ya debe estar saliendo a su viaje, estaba preocupada. Muchísimas gracias. Chao, Ana. Es que en verdad, ¿A dónde se hemos iba? hablado, salía de viaje hoy. Wow. Oh, wow. Ok. Estaba de embarque. Muchísimas gracias, Adri. Edu. Chao, chao. Gracias con todos. Hasta mañana. Les desconecto.